Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en su programa Mundo Laboral MX, un espacio para la difusión de la cultura jurídica laboral, tanto en el aspecto del apartado A como el apartado B de la Constitución en su artículo 123, donde podemos hablar en este espacio que nos permite IMEFI TV para todos ustedes que están interesados en estos temas. Agradezco su puntual presencia como cada semana y el tema de hoy que vamos a desarrollar nos permite y les comento, nos permite conocer la parte deontológica del servicio público, pero no se espanten. Es algo muy sencillo y déjenme explicarles por qué vamos a hablar de esta parte deontológica. Como ustedes saben, soy consultor especializado en temas de derecho del trabajo y tenemos la oportunidad dentro del despacho que manejamos en este sentido de poder hablar de la parte preventiva. No solamente nos dedicamos a llevar juicios, patrocinar juicios, ya sea ante los tribunales laborales, todavía cerrando algunos en las juntas de conciliación y arbitraje, y en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es decir, la parte burocrática. Y es precisamente en esta parte donde, desde un aspecto preventivo, tuve un acercamiento con una trabajadora, en este caso de una dependencia y o entidad de la Administración Pública Federal, donde llegó a comentarnos de esta, nosotros le llamamos deleznable práctica, de que los servidores públicos que ya no son compatibles con los alcances de los superiores jerárquicos o con relación a algunas conductas no deseadas, llega la parte de solicitarles la renuncia, lo cual obviamente es una parte lacerante y que afecta a la dignidad de la persona trabajadora y en específico de los servidores públicos. Si bien lo sabemos que dentro de esta idea indebida de resolver los problemas laborales en todos los ámbitos, ya sea firmar a la vez que está firmando el contrato, firmar algún hoja en blanco, la renuncia por anticipado. Dentro del servicio público tenemos situaciones muy interesantes que de alguna manera ya se empiezan a combatir. Y es el instrumento que vamos a tocar en estos momentos sobre la definición de los valores en el servicio público, donde buscamos brindarles eventualmente elementos a las personas, en este caso a los trabajadores, sobre esta situación deleznable de solicitarles que firmen su renuncia. En primer lugar, acordarnos, la renuncia es un acto voluntario. Yo decido dar por terminada la relación de trabajo, eventualmente presentaré mi renuncia redactada como yo libremente determine. Acabamos de ver hace poco la renuncia inclusive de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que será otro tema, donde en pocas palabras está agradeciendo la oportunidad de haber servido al país en esa alta magistratura, señalando eventualmente cuáles son las causas que le orillan a presentar esta dimisión y que se le dé el trámite correspondiente. Estamos hablando en este caso de un ministro de la Corte. Y creo que independientemente de que se ajuste o no al texto constitucional, una renuncia debería contener esos elementos significativos de libre voluntad de la persona trabajadora. ¿Cuáles son? La intención inequívoca de que es su voluntad dar por terminar la relación de trabajo, exponer cuáles son los motivos o causas que lo orillan eventualmente a tomar esa determinación. Y yo creo que dependiendo de las circunstancias, uno no está peleado con la educación, pues agradecer el tiempo que uno estuvo ahí, para bien o para mal. En ese sentido, dentro del servicio público, como ustedes saben, son aspectos específicos de brindar las mejores condiciones a la colectividad mexicana sobre los intereses particulares. El servicio público se define en este sentido como el bien común al cual debe el administrador público, porque esa es la parte que vamos a analizar, el administrador público está obligado a brindar el mejor servicio público a la colectividad. Y en ese sentido, ese bien colectivo es en beneficio de todos nosotros, seamos o no ciudadanos. Este también es un punto que me gustaría distinguir. No es necesario ser ciudadano para beneficiarse de los bienes públicos. Podemos ver el caso simplemente de los menores. En este caso, un menor no necesita tener credencial de lector o de haber cumplido 18 años para beneficiarse de la cosa pública. Por lo tanto, el servicio público debido es el ideal al que debe aspirar toda buena administración pública. ¿Qué pasa con esto?
que al momento de que se den cambios, y lo estamos viendo, lo vimos hace poco en la Secretaría de Gobernación, lo estamos viendo en algunas dependencias o entidades, es una costumbre, yo lo llamaría un vicio, inclusive, que los nuevos equipos, los nuevos servidores públicos, traten de colocar en su momento a las personas que son de su confianza. Quisiera pensar siempre dentro de un marco debido de adecuado perfil para el mejor servicio público. Sabemos que este es un día que muy pocas veces se cumple, y en consecuencia necesitan abrirles espacios pidiendo renuncias, lo cual obviamente se traduce en despidos injustificados. El término de hablar de renuncia implicaría ese documento que eventualmente se podría decir que fue emitido libremente por una persona servidora pública, pero sabemos que estamos ante situaciones específicas de lo que sería acoso laboral. Para combatir estas prácticas, que obviamente hemos conocido en muchos casos, se ha tomado la determinación, no solamente en esta actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino desde antes, a principios del siglo XXI, tener los llamados códigos deontológicos. Los códigos deontológicos generalmente se han ubicado dentro de nuestro país en dos instrumentos clave. Uno de ellos es el Código de Ética y los otros son los códigos de conducta. ¿Qué se pretende con estos instrumentos? Si bien son documentos que tienen la característica de estar publicitados en Diario Oficial de la Federación, eso es lo primero, no pasan por un proceso legislativo. Sin embargo, pretenden, más allá de orientar la conducta de los servidores públicos, hacer un instrumento vinculativo con relación a sus responsabilidades. Y esta es la parte que quiero destacar. Un código deontológico nos pretende ubicar en cómo deben ser las cosas y cómo se deben aplicar. Ejemplo, un código deontológico procurará establecer cuál es el valor de la honestidad. Más allá de que las leyes establezcan que la falta de este valor puede ser una falta administrativa o inclusive hasta un delito, un código deontológico busca determinar la conducta que debe tener, en este caso, un servidor público para prestar un adecuado servicio público. Y en consecuencia, honestidad va a implicar, en este caso, un adecuado y eficiente manejo de recursos públicos en beneficio de los bienes públicos. Esa es la parte importante. Va más allá de una prohibición de la norma. Busca establecer conductas virtuosas para que el servicio público sea adecuado. Y es ahí donde entramos ya directamente en lo que es en los códigos deontológicos que hemos tenido en nuestro país, sobre todo para evitar estas conductas que, como les comento, impactan definitivamente en nuestra vida laboral. Para esto, preparo una pequeña presentación que me gustaría compartir con ustedes. Vamos a empezar nada más sobre esto y los alcances para, dentro de la segunda parte del programa, hablar en específico de valores, principios, tocaremos un poco de reglas de integridad y obligaciones que tienen. Esto es importante porque, para bien o para mal, estemos en el servicio público o no estemos en el servicio público, tenemos el derecho de recibir como ciudadanos, como personas, como cualquiera, un adecuado servicio público. Y ante la falta de inclusive la posibilidad de demandarlo y reclamarlo ante las instancias correspondientes. Entonces, si me lo permiten, pasaremos ya a ver de este tema que es de valores al servicio público. Entraremos directamente al Código de Ética de la Administración Pública Federal. Y primero, como les dije, les avancé hace unos momentos, la idea de tener un instrumento que nos vincule como servidores públicos a cumplir empieza desde la administración del presidente Fox. En ese sentido, surge el primer código deontológico, que en este caso es el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, en términos de un simple oficio. Un oficio firmado y emitido por el secretario Barrio en su momento, el 31 de julio de 2022, donde en ese oficio circular establecía muy claramente cuáles eran los valores que debían procurarse en el servicio público.
Pasaron prácticamente 10 años para que nuevamente tuviéramos la intención de regular la conducta virtuosa de los servidores públicos, y tuvimos 2 instrumentos posteriores, en total son 5, y estos son los lineamientos generales para establecer las acciones permanentes que aseguran la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos. Y el otro es el acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal y demás instrumentos que establecieron, entre otras cosas, los comités de ética. Posteriormente, ya entrando en esta administración, es a través de la secretaria Irmeréndira Sandoval, entonces secretaria de la Secretaría de Función Pública, donde el 5 de febrero de 2019 se emite un Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, instrumento que fue reformado posteriormente el año siguiente, el 11 de marzo de 2020, y era lo que teníamos. Sin embargo, el comportamiento debido, más allá de ético, el comportamiento debido de los servidores públicos ha sido analizado y sistematizado, creo yo, inclusive hasta excesivo, pero tenemos un buen avance, obviamente, dentro del actual Código de Ética de la Administración Pública Federal, que se aplica ya directamente por lo que hace a nuestro propio gobierno federal a partir del 8 de febrero de 2022, que es publicado en el Diario Oficial de la Federación, y donde tenemos ya más sistematizado los aspectos relevantes de este instrumento. ¿Cómo lo dividimos? Y esta parte siempre me ha gustado tener un conocimiento esquemático dentro de lo que serían las leyes, porque nos permite ver los alcances y en este caso ubicar aquellos artículos que nos interesan principalmente dentro de un contexto de sistema. El Código de Ética, como pueden ver, solamente tiene 2 títulos. El primero se refiere a la ética en el servicio público y el segundo a las obligaciones institucionales y la implementación de la debida conducta ética. Dentro del título primero, como pueden ver, tenemos establecidos 5 capítulos. Los más relevantes van a ser del 2 al 5, porque la primera parte de disposiciones generales es ahí donde vamos a tocar la parte de lo laboral. Habla ya en concreto, a partir del segundo capítulo, del servicio público, sus principios, valores, compromisos y reglas de integridad. La segunda parte es aquella operación específica que ya tendrán las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a quienes va dirigido este instrumento para que lo puedan implementar. Entonces, la estructura es muy sencilla, son solamente 24 artículos, pero créanme, en esos artículos tenemos aspectos relevantes dentro de nuestra cultura laboral que debemos analizar. Baste señalar, en este caso, si me lo permiten, voy a dar lectura muy rápidamente, a lo que sería, dentro del apartado de considerandos, una parte relativa a, ya lo tenían localizado, pero se me perdió, aquí está. Nos dice este instrumento que en la elaboración del presente instrumento, los principios, valores y reglas de integridad se ponderaron y se ordenaron acorde a la jerarquía que establece el sistema jurídico mexicano, partiendo de la Constitución y en consideración a lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es decir, ya tenemos instrumentos internacionales dentro de la concepción del debido servicio público. Y ojo, esa es la parte importante y la que vamos a analizar. Haciendo énfasis en los derechos humanos, la igualdad de género, así como a las conductas que más laceran la dignidad de las personas, como lo es el acoso y hostigamientos sexuales, así como el acoso laboral y la discriminación. Como podemos ver, es un instrumento que nos va a ayudar a mejorar cualquier clima laboral, y específicamente en un caso concreto, cuando se dan unas situaciones de hostigamiento o acoso laboral, directamente con esta figura que es la solicitud de renuncia. Entonces, ya sean ustedes servidores públicos o personas que tienen conocidos en el servicio público, no se vayan, vamos a entrar un poquito más a detalle con este código y solamente 2 minutos en lo que tenemos nuestra pausa comercial. No se vayan, estamos aquí al pendiente. ¿Qué tal amigos? Yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa y en esta ocasión venimos a invitarlos al magno evento de Reformas Fiscales 2024, en el cual estaré hablando sobre Reciclo Personas Morales,
cuáles son sus ingresos, cuáles son las deducciones autorizadas para este régimen en particular. Hola, mi nombre es Alejandro Valdés y también estaremos hablando de las obligaciones de llevar contabilidad, de elaborar estados financieros y de cómo se deben de elaborar los CFDI de ingresos y de las deducciones correspondientes, así como también la elaboración de la declaración anual. Los esperamos, no se lo pierdan, por favor. ¿Qué tal, amigos? Tenemos un curso en línea de 6 horas que seguro te interesa. Se llama La Fluctuación Cambiaria, Aplicación Contable y Fiscal 2023. Está impartido, yo lo imparto el curso, soy Javier Martínez, yo soy contador público certificado, auditor y tengo ya bastante tiempo manejando este tipo de temas y miren que siempre tenemos todavía aún problemas adicionales. Este curso está dirigido a los contadores, a los auditores, al área financiera, a los asesores y a los responsables del cumplimiento del registro contable y la aplicación fiscal en el ICR y cómo se está llevando esta fluctuación cambiaria en el IVA en las operaciones que tienen o en las empresas que tienen operaciones con moneda extranjera. Recuerden que en el 2023 tenemos un superpeso, las tasas de interés van para arriba, el tipo de cambio va para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo, y dices, no inventes, o sea, ¿qué tanto puede pasar todavía? Aquí el problema es que mes a mes tenemos o pérdidas o utilidades, pérdidas, utilidades, y si no estamos aplicando bien las disposiciones, si no estamos revisando bien la forma en la que se deben acumular o deducir las fluctuaciones o considerar para el IVA las fluctuaciones, pudiéramos tener problemas graves. Vamos a ver básicamente 5 puntos: la ley monetaria en México y las operaciones con moneda extranjera, el tratamiento contable de la fluctuación cambiaria con la NIF B15, las notas a los estados financieros por fluctuación cambiaria también de la NIF B15, la fluctuación cambiaria en el ICR y la fluctuación cambiaria en el IVA. Esperamos contar con tu presencia en este curso que te va a ser de mucha utilidad. Nos vemos. Hola amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a un curso que es padrísimo. Se llama Manejo de Prospectos en el Mundo Digital para un Despacho. Déjenme decirles que está fantástico. Yo les recomiendo muchísimo que se inscriban hoy mismo. Aquí están los datos y que, por cierto, una área que ha crecido demasiado es mercadotecnia, ventas y publicidad en la cuestión de inteligencia artificial. Así que, por supuesto, vamos a hablar también cómo está afectando esta inteligencia artificial en el mundo del manejo de los prospectos. Los espero pronto. Inscríbanse hoy. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y hace rato comentábamos en específico sobre la figura del acoso laboral y en específico sobre esta notoria, llamaríamos, en esta notoria solicitud de renuncia que se hace en la Administración Pública Federal, y establecimos que uno de los instrumentos que debería ayudarnos para combatir esta deleznable conducta lo constituye precisamente el Código de Ética en este caso, la Administración Pública Federal. El punto concreto, y me gustaría compartir con ustedes básicamente tengo ya dentro de la pantalla el punto referente, ahí lo podemos ver con mayor detalle, voy a ampliarlo un poquito, a la parte correspondiente al artículo 3 con relación a las referencias. En su fracción primera refiere que para efectos del presente Código de Ética se entenderá por fracción primera acoso laboral esa forma de violencia que se presenta en una serie de eventos que tienen como objetivo del intimidar, excluir, opacar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, causando un daño físico, psicológico, económico o laboral profesional. Se puede presentar en forma horizontal, es decir,
compañero de trabajo puede estar realizando esta conducta, un acoso laboral, vertical ascendente o vertical descendente, es decir, del jefe al subordinado y del subordinado a eventualmente a algunos jefes, que se podría dar, y existen esas conductas afortunadamente, ya sea en el centro de trabajo o fuera de este, siempre que se encuentre vinculado a la relación laboral. Como podemos ver, no es en este caso una descripción muy amplia sobre todo el espectro de conductas que hemos podido analizar en este subprograma con relación a esos actos que eventualmente menoscaban a la persona en la relación de trabajo que establece tanto en el apartado A, ley de trabajo, y en este caso dentro del burocrático. Creemos que pudo haber sido descrito con mayor precisión. Sin embargo, con los elementos que se tienen, pudiera trabajarse sobre esta parte donde esa serie de eventos pudieran ser, a pesar de que fueran con una sola vez que te digan que hay que presentar tu renuncia, pues muchas personas lo acatan. Pues son una serie de actos que orillan a que las personas tomen esto. Muchas veces es el superior jerárquico inmediato, muchas veces viene la instrucción de más arriba, y eventualmente pues se tendrá que concatenar todas esta serie de conductas para poder establecer el tipo específico de que sea una serie de eventos. Pero, ojo, también dentro de lo que es el acoso laboral, para que lleguen estas situaciones, no solamente se da por el cambio de equipo, sino con la amenaza eventualmente de esta situación. Entonces, creemos que la debida aplicación del Código de Ética de la Administración Pública Federal pudiera eventualmente considerarse para los efectos de una adecuada defensa para evitar este tipo de conductas. Voy a cerrar esta definición y continuaré con la presentación que establecimos para ustedes para poder ya determinar los alcances que eventualmente tiene este Código de Ética. En primer lugar, señalar que es un documento de carácter obligatorio para todos los servidores públicos de la Administración Pública Federal. Si entendemos con base en el artículo 90 que la Administración Pública Federal corresponde directamente al señor Presidente de la República y que dentro de una estructura orgánica tenemos una administración pública centralizada y paraestatal a nivel federal, pues obviamente van a incluir desde el nivel secretario o secretaria de Estado, directores generales de estos organismos, hasta servidores públicos de base, incluyendo obviamente a la parte de los sindicalizados. Todos estos servidores públicos dentro del ámbito federal estarán obligados a la observancia y cumplimiento de este código y en consecuencia deberíamos evitar, siendo en este caso servidores públicos, cualquier conducta que vaya en detrimento de los principios, valores, reglas de integridad y de conducta que se establecen en el mismo. Con esto hablaríamos de evitar el acoso laboral. A nivel específico, el código tiene dos vías, como hemos comentado. En primera, es influir dentro de lo que es el servidor público como ente dentro de una organización y a la organización en general. En este sentido, hay una serie de obligaciones, conductas deseadas, prohibiciones directamente para el servidor público y por la otra, compromisos institucionales que deben de cumplir las dependencias y entidades. Ahora bien, ¿cuáles son estos principios que se refieren dentro del código? Bueno, en primer lugar, deberíamos hablar de lo que es el respeto a los derechos humanos, con lo que podemos ver que es cierto que este código eventualmente está alineado con relación a los instrumentos normativos nacionales y eventualmente internacionales que están dentro de lo que sería la lucha anticorrupción. Primero, respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, la legalidad. Y en tercer lugar, ya entramos un punto muy importante sobre, en este caso, un principio, el de honradez. Posteriormente hablaremos de lealtad. Generalmente aquí entramos muchas veces en conflicto por una situación muy delicada. El artículo 39 constitucional nos señala que toda forma de gobierno dimana del pueblo y se instituye en beneficio del mismo. Y en consecuencia podemos hablar que la lealtad del servidor público no es a su jefe, no es al señor presidente de la República, no es ni siquiera al gobierno de México, sino al pueblo de México. Esa es la lealtad de vida que todo servidor público debe entender, porque entonces todas las demás personas, los mandos son transitorios, pero siempre la finalidad del debido servicio público es el que debe predominar atendiendo al pueblo de México. Los otros principios serían de imparcialidad, eficiencia, eficacia y finalmente transparencia. Estos 8 principios nos pueden hablar, obviamente ya en su aplicación,
de que la conducta del servidor público debe estar orientada a los máximos estándares de servicio. Y es ahí donde eventualmente, ya me estoy adelantando, perdón, ahí estoy, donde el respeto a los derechos humanos cobra particular significado dentro de lo que sería el clima laboral y el respeto a la dignidad de las personas. Punto relevante, trabajo digno o decente. Ojo, si está contemplado dentro de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 2, debemos considerar que la ley burocrática, es decir, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución, considera dentro de sus normas complementarias, voy a dejarlo así, complementarias, la Ley Federal del Trabajo, y en consecuencia también debe haber trabajo digno dentro del aspecto burocrático, con todas las implicaciones que tiene, tanto en la parte individual como en la colectiva. Pero lo más importante es el respeto a la dignidad de las personas. Y en este caso, independientemente de que estemos hablando de servidores públicos que tienen una función significativa, y también son personas que merecen, como trabajadores, respeto a su propia dignidad. Y uno de ellos, precisamente, es un medio ambiente sano que permite el desarrollo de todas las potencialidades, por lo cual es condenable, en este caso, el acoso laboral. También podríamos hablar de legalidad. En este punto es preciso señalar que no hay instrumento alguno dentro de las normas burocráticas que faculten a un servidor público a pedir una renuncia. Estaría atentando inclusive contra este principio de legalidad y en este caso pudiéramos aplicar inclusive dentro de la denuncia la parte del abuso o abuso de funciones, porque no hay norma que nos señale que la solicitud de una renuncia pueda hacerse al principio de una administración o, en este caso, cuando se están dando cambios administrativos dentro de las propias dependencias o entidades. Pasemos ahora a los valores. Ya vimos que los principios tuvimos bastante tela donde cortar, pero los valores nos van a dar, ojo, esta parte más interesante para evitar el acoso laboral en la burocracia. Los 4 valores son respeto, liderazgo, cooperación y cuidado del entorno cultural y ecológico. Y voy al primer valor. Las personas servidoras públicas deberán otorgar un trato cordial a las personas en general, tanto a las personas a las que se acercan a realizar un trámite o servicio, así como a aquellas con quienes comparten un espacio de trabajo, en este caso, de todos los niveles jerárquicos. Yo debo tratar al TUAC, al secretario, subsecretario, de la misma manera que con respeto trato a las personas que en una relación jerárquica dependen de mí, propiciando una comunicación efectiva. Y es ahí donde inclusive esta conducta, pues obviamente tiene un impacto definitivo al afectar el valor, en este caso, del respeto. No entro en las líneas correspondientes a las directrices, pero sí a los compromisos del servicio público, porque ahí tenemos aspectos interesantes como que señala este código, como lo que es preservar la imagen institucional. En segundo lugar, mantener un comportamiento acorde con la ética pública y respeto de cualquier persona en redes sociales. Sé que hay algunos puntos donde algunos servidores públicos inclusive bloquean a personas dentro de la misma red social, pero bueno, ya tenemos inclusive resoluciones del INAI sobre el particular. Punto importante, lenguaje incluyente y no sexista. Otro punto que es el rechazo a todo tipo de regalos, obsequios, compensaciones, prestaciones, dádivas, servicios o similares con motivo del ejercicio de su función en beneficio de su persona y familiares hasta el 4º grado por afinidad o consanguinidad. Siguiente, realizar ejercicios de reflexión ante dilemas éticos. Muy importante, la verdad, de nuestra experiencia en esta parte de consultoría, no nos han tocado talleres vivenciales en este sentido. Celebraríamos que ante análisis de casos específicos se tomen las determinaciones correspondientes en las dependencias y entidades, y con todo gusto podemos trabajar talleres vivenciales en este sentido. Presentar en tiempo y forma de declaración de situación patrimonial, de intereses y la fiscal. Informar al servidor superior jerárquico de conflictos de intereses o impedimentos legales. Y viene el interesante, actuación con perspectiva de género, atendiendo a la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención
atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual conforme a la normatividad aplicable. No vemos en específico la parte del acoso sexual, que creo que es una de las adiciones que debería considerarse, laboral, acoso laboral, que es una de las situaciones que deben considerarse dentro de estos compromisos, porque, como lo podemos ver, pareciera que es una práctica generalizada. Finalmente, vemos que aquí tenemos una parte relevante sobre la institucionalidad del Código de Ética. A continuación vemos algunos de los puntos que tienen en este caso, dependencias y entidades que aplicar. Constituir los comités de ética y emitir sus códigos de conducta, identificar riesgos éticos, el manifiesto de la no tolerancia de los actos de corrupción y difundirlo proactivamente por parte del titular o la titular de la dependencia o entidad, y la carta compromiso del servidor público de cumplir precisamente con este instrumento, y también fortalecer, fíjese lo interesante, la eficacia, igualdad y lealtad a través del equilibrio de la vida laboral y personal, con lo que se podría combatir de alguna manera esta parte del acoso laboral. Promover el conocimiento de las directrices, participar dentro de lo que sería dentro de las acciones que prevengan y atención a la vulneración del Código de Ética. También vigilar la observancia del mismo. Será la propia Secretaría de Función Pública la que resuelva dudas sobre la aplicación de este código. Y finalmente, los órganos encargados de recibir las denuncias serán dos. En primera instancia, los comités de ética, que deben estar conformados ya dentro de estas dependencias y entidades, así como dentro de la parte ya de la sanción de responsabilidad administrativa, los órganos internos de control, que en este caso reciben las denuncias. Como podemos ver, sería aquí muy importante, más allá de lo que sería el establecimiento de un código deontológico, la debida comunicación del mismo, y que si bien tenemos que considerar que podemos inferir que todos los servidores públicos lo conocen, queremos pensar que faltaría realizar acciones de profundización y tal vez de análisis de casos prácticos para tener pleno conocimiento de los alcances e implicaciones de tener una conducta ética debidamente normada en un código deontológico de administración pública federal. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que efectivamente se combatan acciones que son ya prácticamente de otros tiempos en la administración pública federal. Los trabajadores burocráticos merecen el mayor de nuestros respetos. Sabemos que obviamente hay muchas veces personas, servidores públicas que no tienen ese compromiso, pero no por uno podemos calificar a todos. Sin embargo, todos, inclusive hasta estas personas que parecieran ser estos frutos que se tendrían que separar, requieren por parte en este caso de las propias de los organismos y dependencias a los que se han escrito, su respeto completo a su dignidad. Y en este sentido, estas prácticas de acoso serían totalmente improcedentes e injustas, y debemos buscar los mecanismos para combatirlas como debe ser. Lo primero que podría entender yo para lograr esto sería lograr una adecuada educación en valores y conocer que esas conductas, a pesar de que no estén debidamente precisadas por una tipología específica, sí tienen implicaciones indirectas. Y en consecuencia, olvidémonos, señora, servidor público, servidora pública, usted no está obligado a firmar una renuncia a petición de nadie. Es un acto voluntario. Y esta solicitud inclusive podría configurar, más allá de una afectación a los valores y principios de un código de ética, situaciones específicas de responsabilidades administrativas. Por lo tanto, no se deje, no lo permita. Y obviamente, apoyados a través de los instrumentos de ley, podamos en este caso cambiar una cultura que debe ser con base en el debido servicio público. Entonces, es una pequeña ayuda dentro del Mundo Laboral MX para todas aquellas personas que están viviendo una situación que les comento. Nos fue consultada en la firma y eventualmente son asuntos que están viviéndose día a día en el amplio mundo del derecho laboral en México, en este caso dentro de la rama específica de la parte burocrática.
Sería todo por hoy, entonces los esperamos la próxima semana. No lo olviden, está muy cerca ya nuestro evento aquí en IMEFI, nuestra casa se viste de gala para recibirlos a todos ustedes en nuestro evento presencial de Reformas 2024. Entonces estén pendientes, van a ver mucha publicidad y sobre todo me gustaría mucho verlos, conocerlos algunos de ustedes, porque vamos a tener, tengo entendido, modalidad presencial y a distancia. Entonces, no me despido, simplemente decimos nos vemos hasta pronto y ojalá podamos contar con su presencia la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.